Noticias 24. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, lanzó su candidatura presidencial y presentó su comando de campaña y equipo de trabajo. Para hablar sobre esta carrera, esta meta, precisamente estamos con el diputado Mulet. Diputado, gracias por acompañarnos en Noticias 24. Muchas gracias a usted, Nicolás. ¿Por qué quiere ser presidente de Chile? Parto por él. Bueno, porque tenemos una propuesta, tenemos una idea del país distinta al del resto de los candidatos, al resto de los partidos, y queremos ir a una primaria presidencial donde puedan hacerse las definiciones y la gente decida quién es el candidato o la candidata de este mundo del cual nosotros formamos parte, que es el mundo progresista. Nosotros creemos en un modelo de desarrollo que se distingue y se diferencia de otros modelos que podrían estar en el ámbito de la socialdemocracia. Por ejemplo, para nosotros es muy importante poner énfasis en aspectos que tienen que ver con el mundo verde, economía circular, economía a escala humana, agricultura familiar campesina, apoyo a la micro y pequeña empresa, una mirada a esa economía abierta de exportación, pero también la economía endógena de adentro del país, donde hay mirada que no tiene escala la humana. socialdemocracia? No, en general no. Hay una apuesta hace mucho tiempo en este país muy hacia la economía del exterior, tratados internacionales. Nosotros tenemos un matiz distinto donde, si bien es cierto, valoramos esa economía y esa apertura también que es necesaria para el país, pero también nos interesa este modelo a escala humana. No hay nadie mejor para defender el territorio que las propias personas de los distintos lugares. Nosotros somos territorialistas, regionalistas y además verdes. Creemos que se puede vivir mejor de esa manera, que la gente puede ser más feliz y el país también crecer, avanzar, pero no despreocupar la escala humana que es tan importante. ¿Usted va a participar de primaria? Lo pongo en condicional. Había una duda con respecto a si la federación todavía no estaba constituida a nivel nacional. Entiendo que ya sí. Sí. Con mucho esfuerzo, especialmente en Magallanes, creo que faltaba. Eso ya está listo. Hasta hace algunos meses atrás la región de Magallanes, pero estamos inscritos en Magallanes, Ya. estamos inscritos en ¿Pueden todo optar Chile. a primarias legales entonces? Vamos a primarias legales o si no podemos pasar directamente a la papeleta. Estamos inscritos en las 16 regiones. La idea es participar en primarias, obviamente, del mundo del progresismo donde estamos y ahora, no hay ninguna duda en eso. Esta pregunta no es tan baladí, uno pensaría que sí. ¿Con quién? Claro, usted dice con el mundo del progresismo. Aquí se han hablado hasta de 2 primarias, otro candidato, par suyo, digamos, en esta carrera, que sería el diputado Undurraga, dice aquí 2 primarias, no con el Partido Comunista y Frente Amplio, sí con el socialismo democrático. Mira, Nicolás, yo creo que todo apunta a una primaria del mundo progresista. En algún momento yo también he dialogado sobre una posible segunda primaria, pero creo que las condiciones se están dando para una primaria porque hay una razón importante para nosotros. O sea, el mundo del progresismo hoy día está en una situación, si uno ve las encuestas, de cierta debilidad frente a una derecha que aparece con más adhesión ciudadana en distintas encuestas. Entonces creo que es muy importante ir con una gran primaria para fortalecer una gran candidatura, un hombre o una mujer que nos represente y que nos asegure un buen pasar hacia la segunda vuelta con una votación contundente. Yo creo que nosotros podemos ganar la elección presidencial, si hacemos las cosas bien, si reconocemos los errores que se han cometido, las faltas que de alguna manera también hemos cometido. ¿Qué errores se han cometido? ¿O los más importantes a su juicio? Yo creo que nosotros llegamos al gobierno con una disposición de transformaciones más profundas que no se han logrado. Y yo creo que eso hay que decírselo a la ciudadanía por qué no se han logrado. ¿Llegaron con el tejo pasado? No lo sé. Muy regionalista lo va a contar. Y las campañas son campañas, pero siempre en el espíritu nuestro y en los ideales de quien milita en un partido político, uno tiene una utopía. Tiene una sociedad, ¿cierto?, que quizás es utópica, pero a la que quiere avanzar y alcanzar. Y claro, y las campañas muchas veces quizás uno va más allá de lo que realmente ocurre después en la realidad. Hay quienes dicen que eso es natural, digamos, en los procesos electorales. Entonces, claro, por ejemplo, queríamos terminar con las FP y la realidad se nos impuso y llegamos a un entendimiento razonable. O sea, se dice que su gobierno ratificó la existencia de la AFP. O sea, de alguna manera sí. Y el modelo de las AFP, con ciertas variaciones, con licitación de stock de afiliados, ok, pero las AFP siguen y van a seguir. Las AFP siguen y van a seguir y a nosotros nos hubiera gustado terminar con ella, pero la realidad es la realidad. ¿Y qué pasó ahí? Fuimos con un proyecto constitucional que apoyamos y sacamos el 38%. Y el país votó mayoritariamente la Constitución del que 80 no. Con modificaciones. Nosotros queríamos modificarlo, la propuesta que usted sabe, ¿cierto?, aprobar para reformar. Sí. No nos resultó. Entonces hay una realidad. Muchas veces los partidos o los dirigentes, bueno, apuntamos a determinadas cosas que después la realidad
o el mismo pueblo cambie, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero eso Por nos lleva a que creo desentender, no sé si el concepto, entiéndame bien, en este año electoral, a desentenderse de los fracasos y los éxitos del gobierno que finalmente ustedes apoyaron y han sido parte de ese gobierno. Bueno, nosotros hemos contribuido desde el Ministerio de Agricultura y con algunos pocos funcionarios que hay en el gobierno, muy poquitito, la verdad. Tenemos una responsabilidad importante, hemos apoyado al gobierno en el Congreso, tanto el Pero senador participan Esteban del Velázquez comité como yo. político, o sea, Sí. son menos que otros partidos en términos de Claro. representación de números de individuos, pero sí están dentro. Y hemos apoyado al gobierno, hemos sido muy leales con el gobierno en los distintos aspectos, pero obviamente tenemos diferencias. Todas las candidaturas presidenciales, a mi juicio, por lo menos yo creo que son de cambio, no de continuidad. Yo propongo cambios significativos en distintas materias, partiendo por un modelo económico que gozábamos algunos aspectos recién y también en materia de seguridad, en materia de descentralización. Sí. Este gobierno nos prometió terminar con los delegados presidenciales regionales y se le olvidó al presidente. Ahora que era tenemos muy delegados presidenciales, seremis de seguridad pública que toman la función de los delegados presidenciales. en parte. ¿Qué le parece eso a usted dentro de la mirada de la Federación Regionalista Verde Social? Mire, creo que al final y que haya quedado la función de la seguridad pública en un seremi de seguridad no me complicó y terminé Ya. apoyando. Pero siguen existiendo los delegados que en algún momento se iban a eliminar y pasaban a ser Exactamente. solamente los gobernadores. Entonces, usted hoy día igual puede eliminar los delegados presidenciales regionales y concentrar el poder Ya. en los gobernadores, de manera que el seremi podría... Pero este gobierno ya no lo hizo. No, el gobierno no lo hizo y en ese sentido no cumplió un mandato, un compromiso. Y eso es una de las cosas que como regionalistas nos preocupa, y sobre todo la ley de rentas también regionales y otros Perdón, aspectos. ¿usted, si llegara a ser presidente, diputado Mulet, eliminaría el cargo de delegado presidencial? Sin duda, los delegados presidenciales regionales los eliminaría porque estoy convencido, yo soy un hombre de regiones, Sí. por eso que soy el candidato a la primaria presidencial de las regiones, el único verdaderamente regionalista, diría yo. Yo pensé que Boris también lo era, pero no nos ha cumplido en eso y le queda poco tiempo para cumplirlo. Sí, yo los elimino, creo que los gobernadores tienen la legitimidad y también la obligación del control democrático. Un mal gobernador no se reelige, un buen gobernador al menos se puede reelegir una vez. Y creo que si ponemos los controles, porque se ha discutido mucho respecto a los controles en el uso de los recursos a raíz del caso convenio, que obviamente es algo absolutamente reprochable, pero la propuesta nuestra es delegados regionales eliminarlo, concentrar en los gobernadores, pero meter a la Contraloría en el gobierno regional de una manera distinta. Que la unidad de control de gestión, donde se controlan las platas, sea un eje externo de la Contraloría O sea, General de la una República. representación de la Contraloría General de la República adentro de las gobernaciones. En control de gestión tanto en los Porque igual la gobiernos Contraloría municipales, tiene una fiscalización pero posterior. posterior. Mire, la Contraloría hace unos tremendos informes. Dice, pues, fallaron en esto, se equivocaron Habría que acá. reforzar a la desarrollaron. Contraloría en todo caso. Lo que necesitamos es hacer eso antes y tener... Hay modelos, yo esto lo he estudiado de un modelo español, en los gobiernos locales españoles. Y hace tiempo que lo vengo proponiendo, incluso lo hablé en alguna oportunidad con la Contralora, hemos hecho proyectos de resolución, buscando ese control porque las plata hay que cuidarlas antes que se gasten, no después. Obviamente después hay que perseguir los Un delitos. control preventivo, no reactivo, dice. Un control ex ante, Ex ante. donde todo lo... Mira, y hay que obviamente fortalecer la Contraloría y darle los recursos humanos y materiales necesarios Sí, claro. para eso. Y yo creo que es una muy buena medida, la verdad. Cuesta, hay que hacer modificaciones legales, pero es una Diputado, propuesta que tengo. en términos de definiciones de su candidatura, otro tema que ha estado muy en la palestra esta semana, nueva constitución. No, yo lo dije con claridad, efectivamente ayer me consultaron, yo creo que ya hemos tenido 3 gobiernos con el tema constituyente, Bachelet II, que hizo una propuesta que en general el mundo político rechazó, Sí. Piñera, ¿cierto? Y después en este gobierno, la primera parte del gobierno, tuvieron el primer año o el año y medio, ¿cierto?, los 2 proyectos constituyentes que en definitiva se rechazaron. Yo creo que no, yo creo que hoy día la Constitución tiene un sistema de modificación de 4/7 que es razonable, no tiene... No son los 2/3 de los antaño. 2/3 de antes que eran muy complejos y creo que se pueden hacer modificaciones. Yo descansaría en todo el gobierno en este tema al menos 4 años más, sin perjuicio de hacer modificaciones puntuales. Modificaciones como una reforma al sistema político Sí. donde el umbral de 5% podría eliminar eventualmente partidos. El caso, por ejemplo, no el caso si está a nivel nacional, pero sí la Federación Regionalista Verde Social. O sea, yo no tengo problema con el umbral, pero depende del sistema electoral. Pero usted si me eliminara dice- su propio partido. O sea, lógico, si yo no tengo problema, si la verdad es que nosotros queremos buscar, pero el proyecto que hoy día se discute en el Senado es una medida hecha para que no entren partidos nuevos para los 4 partidos que lo impulsaron, el PPD, el PS, la UDI y Renovación Nacional, y Evópoli.
porque le meten la mano a la urna y eliminan gente que saca más votos por otro que sacan menos. Entonces, para eso no estoy dispuesto. Pero un umbral, por ejemplo, del 5% y en un sistema de lista única nacional, como en Alemania, y si quiere bajamos el número Usted parlamentario. no se ha mostrado contrario, digamos, desde que se planteó No, la discusión pero- en el Consejo Constituyente. Pero hacerlo bien, Ya. hacer las cosas bien, sin pillería. Porque con pillería no. Po. En el fondo, la propuesta actual tiene pillería, y lo digo así, pillería. Es una propuesta que le mete la mano a la urna, que el que saca menos votos queda que el que saca más votos, y eso es antidemocrático. Pero si vamos a listas nacionales, donde cada partido lleva una lista, de, si son 120 diputados, estoy dispuesto incluso a reducirlo, y se vota por lista. Sí. Y ahí uno mete a la gente más capaz, no necesariamente a la más simpática, a la más famosa, y el voto es más ideológico, un voto más comprometido. Pero hay que cambiar el sistema electoral y en general los partidos no les gusta. Muchas veces hay partidos que buscan gente famosa, ven, para que les lleve voto, y después al otro día se van del partido. Ocurre, hay más de 40 diputados que se han ido a su partido. Entonces, si hablamos de una reforma en serio, yo estoy dispuesto. O sea, ¿usted está de acuerdo que el parlamentario pierde el cupo si deja el partido que lo llevó? Absolutamente, en esos dos temas Ya. hay como consenso. Hay consenso. El que se va pierde el cupo y dar Ok. algunas órdenes de partido, ordenar. Hay que ordenar, mire, yo he sido parlamentario en otras oportunidades hace años atrás. Después estuve fuera del Parlamento y volví. El Parlamento está muy deteriorado. Hay mucho proyecto personalista, individualista. Sí, por eso le preguntaba por la reforma del sistema político. Déjeme ir a otro punto, porque claro, puede ser menos serio o bastante más alejado de la ciudadanía, pero es muy importante esto y otros temas que estamos hablando, Sin la reforma del duda. sistema político, sin duda hay que siempre conversarlo. Pero uno súper directo, ¿cómo abordaría usted la crisis de inseguridad y cómo evalúa lo que es la crisis de inseguridad? Creo que el gobierno en esto partió de menos a más. Ya. Al principio el gobierno no se veía la crisis de seguridad como un eje sustantivo y con la entidad y la gravedad que estaba sucediendo, porque evidentemente venía un fenómeno de aumento de delitos que venía creciendo desde fines de Bachelet, el gobierno Piñera crece y creo que el gobierno tuvo el mérito al menos de corregir. Creo que en eso Carolina Toá hizo una muy buena gestión desde que asumió ella. Yo reconozco en eso, aunque vamos a competir seguramente en la primaria, pero creo que hizo una labor muy importante en esa materia. Entonces, creo que se partió un poco tarde, se pudo haber partido antes, pero se fue tomando las riendas. Hay algunas materias en donde hay diferencias y donde yo, por ejemplo, propongo derechamente crear la policía municipal. Este gobierno no ha querido, no está convencido. Yo creo que sí, que hay que acercar Los municipios la seguridad. tampoco están muy en ese caballo. Hay alcaldes que sí y hay alcaldes que no. Es un tema que se discute, Nicolás. Ya. Y yo fijo mi posición, digamos. Entiendo que hay posiciones distintas. Sí, lógico. Yo creo que hay que acercar... ¿En qué podría la cambiar una seguridad. policía municipal, perdón, diputado? En que usted va a tener a un policía que conoce muy bien la comuna y sus detalles, y no uno Ya. que conoce, ¿cierto? Un carabinero que hacen muy bien la labor, que obviamente claro. faltan muchos carabineros. Usted tiene una comisaría o dos unidades policiales por comuna, en algunas ninguna. Sí. Creo que eso permite acercar más al conocimiento y creo que pueden llegar antes, creo que pueden alertar ante una policía que no tenga las mismas atribuciones que Carabinero, que codependa también de Carabinero. porque Relevante no- eso, con la potestad del uso de la fuerza como las policías actualmente. Con algún tipo de fuerza, por ejemplo, armas no letales, Ya, disuasiva. no disuasiva, letal. pero que sea el que llega antes que Carabinero, el que esté más cerca, el que llegue rápido donde el vecino. Mire, hay vecinos que me dicen a mí, el otro día estaba en Pudahuel conversando por un grave problema que tienen ahí con Américo Vespucio, en fin. Y entre otras cosas la gente dice, mire, llamamos a Carabinero y se demoran 30 minutos, 40 minutos. Uno lo ve muchas veces en los mismos programas de televisión, en las mismas noticias. Necesitamos a alguien que llegue antes, que la gente sienta que está algún policía, aunque sea este policía, si usted quiere, sin armas letales, pero sí con fuerza. Ahora, para Ahí esto- hay un tema. Sí, Ese es un tema de ese es un diferenciación. tema. Para ir a otro tema de seguridad que me interesa mucho, para esto necesario más recursos para los municipios, Sin duda. entendiéndola, y usted como regionalista lo tiene clarísimo, la diferencia que puede tener un municipio A con un municipio B. ¿Cómo Y abordar yo, eso? mire, por ejemplo, los recursos del royalty, y lo saco a colación porque fui el autor del proyecto royalty con el senador Velázquez. Sí, ¿cierto? que de hecho es jefe de su campaña. Sí, está a cargo mi comando y le agradezco mucho, un gran senador. Con él hicimos el proyecto royalty. Él venía trabajando muchos años como alcalde de Calama, yo había presentado en periodos anteriores, bueno, y lo sacamos adelante. Ahí están llegando miles y miles de millones los municipios. Hoy día, el royalty le permite al municipio gastarlo en lo que el municipio determine, no va amarrado. Yo lo podría haber amarrado más a seguridad, ¿me entiende? Por ejemplo, en mi región, a Copiapó, le van a llegar más de 3.000 millones extras, ¿te fijas? Y ojalá lo gaste en seguridad. A Vallenar le van a llegar 1.000 y tantos.
a cada comuna. Pero es condicionar, que evidentemente podría, a través de un proyecto de ley, de una reforma, se podría hacer, es condicionar el destino de los recursos de entes locales. O sea, que el gobierno nacional supedite en qué va a gastar el municipio de La Plata. Eso de alguna manera como que se contradice con la mirada regionalista, ¿no? O sea, porque en Santiago se va a elegir a dónde yo como municipio gasto la plata. Y los recursos parten de las regiones mineras. Mire, estamos en una situación excepcional. Porque si yo le digo de dónde sacan los recursos, yo le digo el royalty, pues son recursos nuevos. Porque si no le digo recursos nuevos, ¿de dónde sacamos? ¿Vamos a aumentar los impuestos hoy día? Creo que está difícil. No sé si me entiende. No vamos a tener los votos. Entonces, si yo asumo con responsabilidad un tema tan sensible, tengo que tener claro de dónde pueden salir los ¿Pero recursos. usted le quitaría poder de decisión a los municipios por un hecho excepcional como la seguridad? Porque No finalmente podría necesariamente, entenderse pero así. yo tendría que disponer de recursos adicionales porque hay municipios muy pobres que no van a poder implementar la policía municipal. Totalmente. Y hay municipios muy ricos que les sobran los recursos. Si usted quiere y me apura, yo haría cierta redistribución del Fondo Común Municipal. Hoy día hay municipios que tienen 10, 15 veces más plata, los municipios del barrio Alto Santiago, que otros municipios del país. Pero eso va a costar, va a costar. Preferiría hacer esa redistribución del Fondo Común Municipal, por ejemplo, o mayores aportes de las comunas más ricas, pero no es un tema fácil. No te va fácil. Economía, lo esbozaba también lo que es parte de su candidatura, tratados internacionales, comercio exterior. Usted, y ya lo decía, tiene una mirada más a lo interior que lo exterior. Con todo esto de las guerras comerciales, arancelarias, ¿cómo lo ve usted como candidato presidencial y eventualmente llegando al sillón presidencial? Quizás los hechos y el tiempo nos está dando la razón. La economía tremendamente abierta, cierto que la tenemos además más Sí. expuesta a... Muy críticos del TPP-11 en su minuto, el CPTPP. Sí, fuimos críticos del TPP-11, lo voté en contra. Lo votó en contra. Lo voté en contra en la Cámara de Diputados y no me arrepiento. Ya. Yo tengo algunas diferencias en esa materia con el gobierno, de hecho lo hicimos saber en su oportunidad. Nosotros sobre todo a mí me hizo mucha fuerza el tema de la soberanía, el ceder espacios de soberanía en discusiones comerciales. ¿Pero se ha cedido espacio en todo este tiempo? En Digamos, el en la TPP-11 aplicación... En el un año. TPP-11 se cede parte de la soberanía en la solución de conflictos con ¿Pero en qué grandes se ha empresas. cedido hoy? ¿Se ha visto o podría ser? No, puede ser. Yo Ya, que no, conozca no, algún no hay, caso. no hay evidencia, digamos. Y tampoco hay evidencia que haya servido mucho el tratado, pese a lo que se dijo hace algunos días atrás. Leí un artículo del señor Ahumada, que se opuso al tratado, donde señala que no hay ningún cambio significativo con los países, pero no me he metido El a fondo. Marcel, el ministro de Hacienda, destacó los ingresos que aumentaron gracias al CPTPP y que, de hecho, en una conversación hace un segundo, que eventuales amenazas arancelarias se pueden ver compensadas con este mundo interconectado a nivel del comercio exterior. Hay que verlo. Yo tengo mis reparos, Ya. particularmente por el tema de la semilla en especial y por el tema de la concesión de soberanía. Pero entiendo que Chile está inmerso y yo dije, hay dos caminos acá. Dentro del modelo de desarrollo. La economía que va hacia afuera, donde se ha hecho un muy buen trabajo. El sector agrícola, por ejemplo, ha crecido mucho en los últimos años, pero no hay que descuidar la economía endógena, la que está adentro del país. La economía más cercana. Me gusta mucho promover la soberanía agroalimentaria. Fíjese que hay una cuenta que he visto hace algunos días atrás en un programa, en un informe, donde más o menos el 28% de los gases de efecto invernadero dependen del sistema de alimentación. ¿Por qué? Desde la fabricación, traslado, exportación, fungicidas y todo el sistema. Es impresionante que el trasladar comida fundamentalmente genera un impacto La huella en de el carbono. calentamiento. La huella de carbón. Es brutal. Yo no sabía que era tanto, me llamó la atención, un 28% en Estados Unidos, era el estudio de Estados Unidos, no a nivel global. Y me pareció realmente grave. Suponía que era alta, pero no tan alta. Creo yo que nosotros podemos apostar más a la soberanía agroalimentaria, por ejemplo, en Chile y promoverla también, obviamente, a nivel internacional. Sin perjuicio de eso, obviamente, tener la economía abierta hacia otros sectores. Aumentar esa soberanía, le hago la pregunta, ¿reevaluando acuerdos y tratados internacionales? No necesariamente. Ya. No soy una persona antitratado, sí voté en contra del TPP-11, porque creo que amarraba más un sistema que ya de alguna manera se cuestiona. Por algunos, obviamente hay otros que les parece maravilloso, están en todo su derecho. Estos temas siempre son complejos y nadie es dueño de una verdad absoluta. Pero no, los tratados además se cumplen y si no, hay mecanismos a veces cumpliendo las leyes internacionales o los tratados internacionales para dejarlos sin efecto, denunciarlo, en fin, salirse. Pero no es lo que estamos proponiendo. Yo creo que, por ejemplo, hay una buena gestión del ministro de Agricultura, que es de nuestro partido, salvo la frase del otro día que
que no fue la mejor por un tema tan sensible El como el lloriqueo. incendio. Ah, claro. Que salió a explicarla, se desdijo, pero que Pero dejó que igual fue una efecto. frase desafortunada, pero él tiene una Porque, gran gestión. pero qué bueno que lo mencione. Sí. Del ministro de Agricultura, porque, bueno, se desdijo, dijo no. Se no equivocó. Se equivocó, lo reconoció. Pero el problema es que se fue contra los municipios rurales. Se equivocó. Los que justamente, Se partidos equivocó. como el suyo, son los que abrazan con más fuerza. Sí, pero no se fue en contra. Bueno, él se equivocó. O sea, no que se fue en contra, pero dijeron, dejen de llorar. Que... Claro, la frase fue mala. Pero ese ministro de Agricultura, por ejemplo, Ahora, en y este decía gobierno, que y usted lo decía, con los recursos del royalty, Sí, más que seguridad. suficiente para hacer seguridad. Él de Usted alguna plantea manera- una policía de municipal. alguna manera iba en la misma línea. Ya. Pero él se equivocó en la frase, claramente lo dijo. Pero mire, pero la gestión de Valenzuela ha sido una gestión de muy alto nivel. Fíjese lo que está pasando con la cereza. Toda la agricultura exportadora, incluso las forestales, todo lo agroalimentario del país ha ido creciendo, ha ido avanzando bien. Pero él no ha descuidado esa economía endógena, la de adentro, la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, las mujeres rurales, los pueblos originarios. Y ha modificado la ley, por ejemplo, de riego, ¿cierto? Para el fomento del riego, donde ahora los beneficiarios fundamentalmente son pequeños Sí, propietarios, fondos especiales a través de INDAP para mujeres indígenas, jóvenes que vuelvan al campo. Hay algo que creo que está haciendo bien, estoy señales que nos gustan. Le pido perdón, le estoy bombardeando con líneas, Pero digamos, está muy bien. para ir también conociendo su candidatura presidencial. Vamos a estar abordando también con el programa y en las primarias que usted dice, tiene que ser una primaria del progresismo. Lógico. Una primaria. El último tema para ir a otro punto que me interesa. Despenalización del aborto, o aborto libre, como se llama. No, yo no soy partidario del aborto libre. ¿Por qué no? Creo que está bien tratado con las tres causales que hoy día existen. Yo no tengo en esto una postura por una razón religiosa, sino porque yo creo que hay una vida potencial en el embrión. Una vida al menos en potencia, un ser humano en potencia, y yo creo eso. Yo entiendo que hay gente que no cree eso. Ahora, esa es mi opinión personal. Sí. Respeto todas las opiniones y si soy presidente de la República creo que el Parlamento podrá promover proyectos y será el Parlamento el que decida. Pero su gobierno no impulsaría Yo no una despenalización del impulsaría, aborto. pero sí he pensado en esta materia, por ejemplo, a lo mejor impulsar un plebiscito, de tal manera que la ciudadanía decida, porque es un tema sensible, Ya. especialmente y obviamente para las mujeres. Entonces, Porque aquí respeto está, todas aquí las está en opiniones. discusión lo que son los derechos de las mujeres. Lógico, hay una discusión ahí, yo respeto y soy muy cuidadoso en señalarlo, pero yo no lo promovería, pero sí creo que es algo que tiene que resolver el país y mayoría manda en democracia. Ya, a través de un plebiscito. Por ejemplo, Ya. ¿Sería idea también en un eventual y futuro gobierno suyo plebiscitar este y otros temas? en este tema... Porque finalmente, perdón, y perdón que lo interrumpa, siempre en las campañas presidenciales suena muy bien la consulta ciudadana, lógico, no solamente a través del voto, sino también del voto en elecciones parlamentarias, municipales, sino también de temas específicos como plebiscito. Ahora, cuando se llega al poder, se dice, no se quiere ceder tanto poder. Y Pero por en eso no esta- se hacen eso. Claro, pero este es un tema controversial. Italia lo resolvió así en los 70. Y se hizo un plebiscito y se tomó una decisión. Italia, donde estaba, imagínense, los 70, el Vaticano, Sí, claro. la fuerza del papado, y resolvieron, entiendo, promover el aborto digamos, libre, o despenalizarlo. Yo creo en este tema. Habría que hacer una modificación constitucional, lo tengo claro, para poder hacer el plebiscito, pero yo lo haría, fíjese, y a lo mejor en otras materias. Yo por lo menos lo he pensado porque este es un tema muy sensible y yo sé que hay una mayoría, en general, si uno ve las encuestas, que es partidaria del aborto, ¿se fija? Y yo tengo que respetar esa mayoría. Entonces me he puesto, si soy presidente de la República, ¿cómo la respeto? Creo que en primer lugar el Parlamento y en segundo lugar una manera o un camino que me parece interesante es el del plebiscito para resolver este punto. Pero yo tengo mi visión que obedece a mi pensamiento y no necesariamente a razones religiosas. Diputado Milet, por último, agradeciendo esta conversación, usted hablaba al principio del oficialismo. Quiere llegar a una primaria del progresismo amplia. No dos primarias, tres primarias. De hecho, le pregunté si iría con la democracia cristiana. O sea, sí, ojalá la democracia También lo cristiana cons- entre a la primaria. También lo considera, ya. Claro. ¿Cómo está viendo la oposición? Candidaturas de Evelyn Matei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, eventuales también nuevas candidaturas que entren. Bueno, hay una división clara en la oposición, ¿cierto? Pero hay tres candidaturas que aparecen muy fuertes. Me llama profundamente la atención cómo ha crecido la candidatura de Johannes Kaiser, digamos, porque tiene planteamientos que a mi juicio son realmente brutales, terribles.
plantearse con una persona antivacunas, digamos, que lo hizo el otro día en un programa, o reprochando el uso de vacunas es realmente grave. Nosotros hemos llegado a un índice importante de promedio de edad, ¿cierto?, de vida de los chilenos, de expectativas de vida de más de 83 años sobre Estados Unidos y otros países desarrollados, gracias fundamentalmente al trabajo que se hace a edad temprana y a las vacunas. Entonces, por ejemplo, pongo ese hecho que es tremendamente sensible también, y obviamente la mirada en materia de seguridad tan brutal que muchas veces se expresa. Pero bueno, me llama la atención y creo que nosotros debemos observar con mucha claridad eso, porque hay límites que la ciudadanía hoy día está dispuesta a traspasar y que desde el progresismo muchas veces no se está dispuesto a traspasar. Y creo que hay que poner mucha atención en eso. Por ejemplo, la gente quiere mayor control en la frontera. Y el progresismo te dice, mira, muchas veces no se puede, en fin, o sancionar de alguna manera indirecta los ingresos ilegales. Y el progresismo te dice, mira, no se puede. Yo creo que nosotros debemos correr el límite en algunos aspectos, sobre todo en el control fronterizo. Yo he pensado mucho este tema, soy un hombre muy serio, pero creo que hay que tomar medidas más drásticas de las que se han tomado ahora. No puede uno en su casa darle el mismo trato al que entra por la ventana que al que entra por la puerta. El que entra por la ventana y además no sabes quién es, te fijas tú, sale, puede volver a entrar, puede ser potencialmente un delincuente. Yo creo que ahí hay que tener y hay que endurecer más la mano en este país. Yo por lo menos tengo propuestas en ese sentido porque me parece que así debe ser. Lo mismo lo que está pasando dentro de las cárceles, que son verdaderas escuelas de delito. Yo soy partidario de cárceles de alta seguridad, en lugares aislados. Vamos a tener que dejar dificultad. pendientes esos puntos porque nos estamos repasados del tiempo. Diputado Jaime Mulet, precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Nicolás. Esté muy bien, hasta luego.